Hola, hola, compañeras, compañeros, compañeros, y para ahorrarnos un par de palabras, camaradas. El día de hoy estamos en un episodio que nos emociona mucho eh, porque vamos a hablar específicamente de la Liga Comunista 23 de septiembre, una organización que ha sentado las bases para todas las organizaciones desde abajo y a la izquierda situadas en Jalisco, y no solo en Jalisco, sino en todo el territorio mexicano. Y también nos complace mucho que con nosotros está un compañero que nos acompaña no solamente cuando se trata de hablar de memoria histórica, sino también cuando se trata de hablar de la lucha por Palestina, cuando se trata de hablar de la lucha del movimiento estudiantil, cuando se trata de hablar de la lucha de los familiares de los desaparecidos y todo lo que atraviesa y que nos duele a la clase trabajadora. Mi nombre es Paola Cosío, militante del colectivo, la colectiva Estrella Roja de la Juventud Comunista de México. Y bueno, ¿me acompaña? Mi nombre es Catherine Gómez y también soy militante de la colectiva Estrella Roja aquí con la Juventud Comunista. Y también me acompaña mi otro camarada. Para Nicame, militante también de la colectiva Estrella Roja de la Juventud Comunista de México y de la célula Lenin del Partido de los Comunistas. Y sin más preámbulos, presentamos a la Estrella Roja de este episodio, que es el compañero camarada, mejor dicho, Antonio Orozco Michel, Toño, pa' los compas. Él es ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, que estuvo presente en momentos críticos para el desarrollo de esta organización, que suenan en las casas de muchas y muchos tapatíos que participaron o no de estos movimientos, pero que ya forma parte de una conciencia colectiva, ¿no? Actualmente Michel es participante del colectivo Rodolfo Reyes Crespo, que dentro de sus esfuerzos, dentro de múltiples actividades, pues intentan y han logrado llevar la memoria histórica a cada rincón de esta ciudad. Entonces, pues sin más, Michel. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos, muchas gracias por haberme invitado. Yo tengo un respeto muy grande por ustedes que como jóvenes están en la continuidad de la lucha por un mundo mejor. Muchas gracias, mi nombre es Antonio Orozco Michel y soy efectivamente miembro del colectivo Rodolfo Reyes Crespo y bueno, actualmente además trabajo en un negocio de pollo en el mercado San Jacinto, en San Andrés. Entonces, pues aquí estamos y con gusto colaborando y respondiendo las preguntas que ustedes me hagan. Chido, compa, pues acá estamos para llevar la alegre rebeldía a todas las casas que nos den el permiso para hacerlo. O a las que no, pues ni modo, también se las vamos a llevar. Y bueno, para empezar a hablar en este episodio sobre la Liga Comunista 23 de septiembre, hace falta presentar un panorama general sobre la mal llamada Guerra Sucia y por qué es mal llamada, ¿no? Por qué ese nombre no es adecuado. Y para esto le paso la palabra a mi camarada Pavel para que nos explique un poco de este proceso. Simón, bueno, pues vamos a hablar un poquito del contexto, ¿no? en el que surge la Liga, un poco también de algunas de las organizaciones que la integran en el momento que la Liga decide formarse, y también un poco sobre esa mal llamada Guerra Sucia y por qué es que desde abajo y a la izquierda, que es donde nosotros nos posicionamos como organización, hemos tomado también esa determinación de no nombrarla, pues, ¿no? Como una guerra sucia, sino de otro modo, ¿no? Quizás lo primero sería como pensar en estos años 60, ¿no? Un poco agitados, ¿no? Donde surgen agrupaciones como el Partido de los Pobres, ¿no? De Lucio Cabañas, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez, pues, ¿no? Y sobre todo también de GAMIS, ¿no? Del Grupo Popular Guerrillero, pues, ¿no? Que sería precisamente el grupo que el 23 de septiembre asalta el cuartel Madera, y es de esta acción bélica, ¿no? De donde se toma el nombre para la Liga Comunista 23 de septiembre, varios años después, inspirados en las actividades revolucionarias de este grupo, pues, ¿no? Esta acción se lleva a cabo en 1965 y la fundación de la Liga generalmente está datada en 1973, pues, ¿no?
Entonces pasaron al menos 8 años, ¿no?, de entre ese intento, ¿no?, o esa toma fallida del cuartel Madera hasta el surgimiento de la Liga Comunista 23 de septiembre como agrupación que logra aglutinar a las principales guerrillas urbanas de México y que desde una perspectiva revolucionaria decide que la vía de las armas sigue siendo una vía legítima para combatir al poder y para establecer un nuevo orden social, político, económico, cultural en México, ¿no? Un orden que no responda a los intereses del capital, sino a los intereses del pueblo, al interés de los pobres, también por decirlo de esa manera, en el sentido pobrista más positivo, no en el sentido pobrista que de repente nos podemos encontrar en algunos otros discursos de la izquierda burguesa, de la izquierda de los partidos burgueses. Y bueno, posteriormente los grupos que llegan a formar la Liga Comunista en 3 de septiembre son principalmente el FER, el Frente Estudiantil Revolucionario, que vendría a ser como el motor o de alguna forma el corazón de la Liga Comunista 23 de septiembre. Es aquí en la ciudad de Guadalajara donde se funda la Liga, precisamente porque aquí en Guadalajara ya se habían dado suficientes condiciones de acuerpamiento social, de clandestinidad, habían suficientes efectivos para asegurar que la reunión de la que emanaría la Liga Comunista pudiera llevarse a cabo con condiciones de seguridad suficientes, pues, ¿no? Y otros 3 de los grupos que se presentan, ¿no?, y que son importantes en la hora de la fundación es el de los enfermos, ¿no?, en Sinaloa, que es el ala radical de una de las organizaciones estudiantiles de Sinaloa, los lacandones de Ciudad de México y los procesos, ¿no?, que parecen estar diseminados por varias partes del país, pero que principalmente también provienen de Ciudad de México, pues, bueno, antes el Distrito Federal, ¿no? Y el FER se había fundado en 1970, 3 años antes que la Liga Comunista del 3 de septiembre. Ahí hay un detalle del que la historiografía a lo mejor todavía no ha hecho suficiente eco, al rato que nos platique Mitchell si sí es cierto, ¿no?, que el FER se termina por fundar en la toma de la Casa del Estudiante, o que la toma de la Casa del Estudiante es la acción fundacional del FER, y que además se lleva a cabo, curiosamente, un 23 de septiembre, ¿no? Incluso en el sentido ahí anecdótico, se cuenta que la acción no estaba planeada con esa intención de reivindicar el día, pues, ¿no?, de que coincidiera, ¿no? Pero curiosamente coincide, ¿no? Y 3 años más tarde sería la fecha que se toma por nombre para la consolidación de esta organización guerrillera, ¿no?, de guerrilla urbana a nivel nacional, ¿no? Y bueno, posterior a eso también del FER, que como les digo es esta especie como de motor o de corazón de la Liga, emanan también otras 2 organizaciones que son las FRAPs, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, y la UP, ¿no?, la Unión del Pueblo, ¿no?, que también van a ser muy famosos, ¿no?, durante toda la década de los 70s por sus acciones bélicas, ¿no?, desde asaltos a bancos hasta secuestros, y desde luego también por una serie de ajusticiamientos, ¿no?, varios de los más famosos que suceden aquí en la ciudad de Guadalajara, pues, ¿no? Y entonces sucede esta persecución, pues, ¿no? Está este plan Cóndor, ¿no?, que amenaza a toda Latinoamérica, está esta Escuela de las Américas, están esta serie de condiciones, ¿no?, para el desarrollo técnico de las estrategias de contrainsurgencia en toda América Latina, impulsadas por Estados Unidos con la intención tácita de impedir el avance del comunismo, del socialismo o de cualquier otra expresión de la izquierda radical en territorio americano, pues, ¿no? Y entonces, por medio de este impulso, como también las fuerzas de seguridad de México, pues, ¿no?, impulsadas por esta energía, por este capital extranjero, empiezan a armarse, empiezan a convertirse en grupos paramilitares y empiezan a golpear con mucha fuerza a las organizaciones, en un proceso que nosotros no podemos reconocer como una guerra, porque en el fondo fue en realidad casi un exterminio, pues, ¿no? En muchos casos incluso se ha utilizado la palabra genocidio, ¿no?, un genocidio de carácter ideológico, donde la persecución política dejó completamente de lado los procesos, ¿no?, de orden civil o incluso de orden penal, y cayeron sobre un derecho penal del enemigo, ¿no?, que acusaba de manera, pues eso, ¿no?, como muy, muy violenta, muy gruesa, ¿no?, a los jóvenes, solo por formar parte de una organización, aunque en muchos de los casos no hayan sido combatientes de primera línea, sino probablemente las personas que se encargaban de imprimir la propaganda, o porque habían escondido a un compañero, una compañera en su casa, o simple y sencillamente porque tenían que ver, porque eran familiares, ¿no? ¿Cómo puede considerarse una guerra, ¿no?, cuando, por ejemplo, después de la fuga de Oblatos, ¿no?, lo primero que hacen las autoridades es ir y apresar, ¿no?,
a las familias, ¿no?, de los guerrilleros que se habían escapado, pues, ¿no? Este tipo de acciones no son acciones de las que se encuentren dentro del derecho militar, dentro del derecho de guerra. Son acciones que responden a una lógica de violencia, más bien del exterminio, y no a una lógica del ejercicio de la violencia plantada sobre el derecho internacional y lo que posteriormente, ¿no?, conoceríamos como estos derechos de las FLNs, ¿no?, de las Fuerzas de Liberación Nacional, que se nombran como tales para poder ser reconocidas como un ejército y entonces no tener que afrontar con esa misma... no tener que enfrentarse con esa misma bajeza por parte de las autoridades que los enfrentaban, pues, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto general, ¿no?, de qué fue lo que vivió Mitchell, pues, ¿no? Mitchell fue una de las personas que estuvo desde el principio en el Frente Estudiantil Revolucionario. Antes de eso fue vikingo también. Después forma parte de la Liga Comunista el 3 de septiembre, es apresado y encarcelado en la penal de Oblatos, de la cual se fuga y años más tarde es vuelto a tomar preso, pues, ¿no?, y finalmente liberado por el proceso de amnistía que todo el mundo conocemos, pues, ¿no? Entonces, un poco sobre este episodio de la fuga vamos a leer un pequeño texto que viene en este libro, que es un libro que escribió Mitchell precisamente sobre la fuga, y que habla de un momento que a nosotros como colectiva nos parece muy chido, que es un momento de solidaridad, ¿no?, en el que una familia después de la fuga los agrupa, ¿no?, los acoge y los acompaña durante ese momento difícil donde parecen quedarse como expuestos a los elementos, ¿no? Justo en este momento, ¿no?, el capítulo es el 16 y se titula Don Pedro Torres y su familia de San Gaspar, y es en este preciso momento cuando se encuentran a la intemperie, ¿no?, a punto de dormir en la barranca, y como que ya se estaban haciendo con las cosas, ¿no?, para tener un poco de, pues, no sufrir tanto frío, ¿no? Y entonces encuentran a este señor y ahí como que cotorreando, así le dice, ¿no?, como que un costalito, ¿no?, para poder dormir, y le dice: ay, no, muchachos, ¿cómo creen que van a dormir en la barranca exponiéndose a un piquete de alacrán o a una mordida de víbora? Aquí se pueden quedar a dormir aunque sea en la cocina. Y así dice que el compa va por su otro compa y se quedan ahí a dormir, ¿no? Aquí seleccionamos un poco el texto porque habla de solidaridad, ¿no? Y continuando, pues echan como una plática, ¿no? Se quedan ahí, se duermen, y ahora sí empiezo como a leer por completo. Dice: a la mañana siguiente, cuando nos estábamos despertando, nos dimos cuenta de que don Pedro y su esposa estaban viendo el noticiero de las 7 a.m. Esto fue posible debido a que desde el lugar en donde nos encontrábamos se veía la pantalla de la televisión y además escuchábamos claramente la voz del conductor del noticiero, quien de pronto empieza a hablar de la fuga. Y dice: fueron 3 los muertos y 6 más los policías heridos en la sangrienta fuga que llevaron a cabo la noche de ayer 6 peligrosos terroristas, miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre, los que ya son buscados afanosamente por miles de elementos de la policía y del ejército por toda la ciudad. Hacemos un atento llamado a la ciudadanía jalisciense para que en caso de que los vea y los reconozca, dé aviso de manera inmediata a las autoridades, ya que se trata de delincuentes altamente peligrosos y van armados. Y enseguida pasan las fotografías de todos y cada uno de nosotros, ampliadas a todo lo que daba la pantalla del televisor y claro, con los respectivos números telefónicos a donde dar aviso en caso de reconocernos. Entonces dice que ustedes empiezan así como a agarrar sus cosas, ¿no? O sea, de que no, pues fuga, ¿no? Porque pues ya... así de grueso como los acaban de criminalizar a varios estudiantes, porque incluso mencionando otro libro, que no recuerdo el nombre, pero yo me acuerdo que iba suspirando por ahí, se hablaba mucho de cómo criminalizaban de que sí, estábamos disparando a 2 criminales, ¿no? Que capos, y en este libro que también cuenta mucha memoria, dice eran 2 estudiantes, ¿no? Que se abarricaron y al final salieron para no llevarse a toda la cuadra, ¿no? Y entonces, pues, no, con este mismo criminalización, pues ellos obviamente agarran sus cosas, ¿no? Pero en eso llega el señor, ¿no? El señor Pedro y les dice: buenos días, don Pedro, ¿no? Porque el señor llega. Le contestamos al momento en que le agradecíamos su hospitalidad y le comunicábamos que ya nos retirábamos.
no hombre, ¿por qué tan rápido? Espérense, ahorita vamos a desayunar, nomás que la señora prende el fogón y nos echa unas tortillas. Y entonces obviamente se quedan así como mirándose, no sabiendo bien si no los habían reconocido o no, pero pues al final el señor mismo les dice, ¿no? Como tranquilos, ¿no? Allá tengo un terreno, ¿no? Y dice, yo también fui joven, ¿no? Y yo también me metí en problemas y obviamente sin creer todo lo que había dicho, pues estos noticieros, ¿no? Entonces queríamos justo mencionar este fragmento y nos pareció importante mencionarlo por este arropamiento que reciben por parte del pueblo, ¿no? Y pues ahí le paso la palabra a Pau. No es fortuito que hayamos elegido este fragmento, Toño, de todas las historias que nos cuentas, porque sabemos que hay algunas historias que tienen más foco que otras. Pero acá, desde la colectiva Estrella Roja, uno de los objetivos que intentamos hacer en este programa, al menos lo intuyo, pues es lo que mencionaba al principio de la alegre rebeldía, ¿no? Y pensar la memoria histórica como algo que quedó en el pasado, como algo de lo que solo se tiene uno que lamentar, entristecer, enfurecer y que ahí se detiene, pues es un error, ¿no? Claro. Porque es algo que nos desmoviliza, ¿no? Nos pone a leer un libro, cerrarlo y, bueno, irnos a dormir llorando, ¿no? Pero me parece que no se trata de eso. No. Entonces, la primera pregunta que te quería lanzar, Toño, es, dentro de su colectivo, ¿cuáles son las acciones que han tomado para llevar pues a las calles, con los estudiantes, con los compañeros, este concepto de memoria histórica como un proceso vivo, ¿no? Y en ese sentido también preguntarte cuáles son los efectos actuales que tú ves de lo que ustedes hicieron en su juventud, ¿no? ¿Qué cosas están pasando ahora que solo pueden pasar porque ustedes, no es que hayan iniciado esa llama, pero siguieron pasando esa antorcha, ¿no? Esas son las primeras preguntas que te quiero lanzar, Toño. Sí, primero que nada, pues yo quiero recordar que este pasaje que le dan lectura tiene un alto significado porque es una actitud muy generosa de don Pedro, muy solidaria. Evidentemente nos reconoció en las fotografías porque estábamos igual que nos estaban exhibiendo y obviamente que no se creyó lo que decía la nota, que éramos terroristas peligrosos, y nos ofreció de manera espontánea y natural que nos quedáramos ahí, que él había estado también en situaciones de conflicto, de complicadas, y nos dijo, allá se pueden estar atrás, tengo ahí unas hortalizas y si alguien que los ve aquí que pregunte, pues vamos a decir que son sobrinos que vinieron a visitarnos, ¿no? Entonces, la verdad es que esa actitud nos salvó la vida, porque había una cacería intensa y con una campaña publicitaria de conminando a la población que donde nos viera o que le pareciera sospechoso diera aviso a las autoridades. Ya de ahí nos salimos. Don Pedro nos protegió, y su familia nos protegió. Incluso ya cuando salimos de ahí, él nos ofreció comprarnos sombreros y lentes oscuros para poder transitar hacia donde teníamos la cita de Reconecte. Entonces, esta es una acción de alto valor. Y bueno, yo lo cito y lo remarco porque ustedes lo eligieron, pero cuando me comentas acerca me preguntas acerca de cuáles considero yo que fueron errores que cometimos en aquellos años,
quiero referirme a la importancia que tiene un trabajo previo con nuestro pueblo, que, que eleve su conciencia, que comprenda el conflicto, que ubique claramente qué es lo que nosotros queremos como organizaciones revolucionarias y que nos ganemos su confianza y su mente. Esto faltó profundizarlo más. No logramos plantearnos una labor paciente, constante, durante mucho tiempo, que elevara la conciencia de nuestro pueblo y que agrandara su disposición a acompañarnos en una lucha por un cambio revolucionario. El Estado y sus cuerpos represivos nos aislaron nos descalificaron acusándonos de delincuentes comunes, de criminales, de gente que no teníamos ninguna idea política, ni mucho menos ni una propuesta. Y luego ofrecieron recompensas, dijeron que nos iban a perseguir con todas las fuerzas del Estado. Eso obviamente que crea temor en la población. Cuando una organización es foco de todo el aparato represivo, policíaco y militar, y con la amenaza de que quien apoye, quien se involucre con ellos, va a ser calificado como cómplices de colaboración con estas organizaciones terroristas. Yo quiero decirles que eso es un método, es una herramienta que utiliza siempre el Estado, siempre engaña, siempre miente y enfoca una actitud de exterminio. O sea, eso es lo que hizo principalmente contra nosotros como militantes de la organización de la Liga Comunista del 23 de septiembre, pero también con nuestro entorno. Familiares y amigos fueron objeto de detenciones y de represión y de desaparición. Entonces, eso es importante que remarcarlo pues en estas dos preguntas que me haces. Muchas gracias, Toño. Vamos a seguir platicando un poco más y siempre teniendo en foco la esperanza, ¿no? La esperanza que nos debe de traer acá y que es como realmente la gasolina, ¿no? Que nos hace seguir andando, porque hay muchas personas de la tercera edad que dicen que ellos también fueron revolucionarios de jóvenes, ¿no? Pero que eso ya pasó, que eso parece ser que es una etapa que se quedó atrás y que uno de viejo pues pareciera que se tiene que hacer de derecha, ¿no? O algo así, no sé. Pero pues si acá tenemos al Toño, es también para recordarnos que es posible ser revolucionario toda la vida, ¿no? Y bueno, quiero pasarle la palabra a Kat para ver, pues bueno, qué más nos puede contar Toño. Bueno, yo continúo hablando un poco desde lo poquito que sé y como me ha impactado, ¿no? El saber que usted existe y que existieron sus compañeros, ¿no? Y toda esta banda que por ahí sigue, ¿no? Porque por ahí siguen, y en su memoria o en su presencia, ¿no? Como joven a veces se nos distancia un poco, ¿no? Pero en el momento en el que conocemos esta memoria o que llega a nosotros, yo recuerdo que iba en los camiones leyendo y fue de las primeras veces que sentía en realidad como que pertenecía a un lugar en la ciudad, un lugar en la ciudad que peleaba por una ciudad diferente, ¿no? Por un mundo diferente.
Y es cuando los conozco a ustedes. Antes de eso sentía una especie de distanciamiento incluso hacia mi realidad que me decía que todo estaba bien, ¿no? Entonces, pensando un poquito en eso, tal vez mi pregunta iría en función en cómo era eh, para usted como esa visión que tenía, ¿no? En ese momento de lo que estaba sucediendo para accionar, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que usted notaba, ¿no? En su realidad y en sus compañeros, ¿no? Que ustedes hablaban y que se tornó en una serie a lo mejor de pláticas a tomar la acción, ¿no? A ir como, ¿cómo fue para usted como esas vivencias? Sí, bueno, es importante, es importante eh, situar el contexto que ya sí mencionaba Pavel. O sea, es un momento histórico en donde las rebeldías afloran pues casi en todo el país, casi en todos los espacios, casi con todo el continente. Somos parte de una generación que apareció cuestionando todo. Y dentro de este cuestionamiento, cuestionamos las desigualdades sociales. ¿Cómo es que nosotros de un barrio popular, con hijos de familias proletarias y campesinas, pues no teníamos las mismas posibilidades de acceder a la universidad, dado nuestra precariedad? Eso facilitó de alguna forma la labor que hacían algunos compañeros de los vikingos ahí en el barrio de San Andrés, de explicar que vivíamos en una sociedad dividida entre los que tenían y los que no tenían, y que éramos la mayoría. Eso fue muy importante y lo fue llevado a cabo por Arnulfo Prado Rosas y Guillermo Enrique Pérez Mora, que eran dos liderazgos ahí en esa parte de la pandilla, no en toda la pandilla, en esa parte que nos empezamos a interesar en escucharlos acerca de esa explicación. Y eso influyó para ir entendiendo que vivíamos un proceso de conflicto, de lucha social, que la historia reciente de nuestro país era la historia de las luchas campesinas y obreras y estudiantiles, pero que además estaba marcada por sangre, por asesinatos, por encarcelamientos. Entonces eso provocó en nosotros un sentimiento de rabia, de indignación. Y dijimos, pues esto no lo podemos aceptar. Eso cuando nos involucramos en el conflicto estudiantil, buscando abrir espacios de participación, buscando cambiar el carácter de la universidad, el carácter de la educación, buscando desplazar a una organización estudiantil que no era representación estudiantil, sino era un grupo de choque, que era la fe. Se nos recibe con violencia, con golpes, con tiros. Incluso Arnulfo es asesinado en noviembre, el 23 de noviembre, un mes después de la toma de la Casa del Gesto. Es asesinado en una emboscada artera aquí en el centro de la ciudad. Y eso son elementos que se suman a una de por sí, una disposición a participar. Junto con otros jóvenes, mujeres y hombres, fuimos coincidiendo en participar y en aportar a una lucha que cambiara el estado de cosas, que cambiara las condiciones y sobre todo que enfrentara a los criminales que nos gobernaban, porque esa es la impresión que teníamos. La represión el 2 de octubre del 68 en Tlatelolco la interpretamos
como una acción cobarde contra un mitin pacífico y en la que fue masacrada la asistencia, que incluía mujeres, ancianos y niños. Entonces, ahí eso fue determinante. Ahora, quiero de una vez abordar por qué persisto, por qué a mi edad de 70 años persisto. Porque yo me formé desde entonces políticamente, comprendí que era necesario, que era importante participar y fui consolidando mis convicciones políticas, pues no solamente con la relación con mis compañeros que eran mayores que yo, sino con el estudio y la participación en las luchas. Primero en la guerrilla, cuando esta fue prácticamente exterminada, pues salí amnistiado en el 82 y me vinculé a las luchas estudiantiles en Guerrero, en la Universidad de Guerrero. Y entonces he ido recorriendo etapas de participación siempre que me han ayudado a comprender la importancia de seguir comprendiendo la evolución del proceso de lucha. Lo que hacemos en esa recuperación de la memoria histórica es recuperar lo que se ha hecho para extraer de ahí los aciertos, pero también los errores que nos vayan preparando para mejores etapas de lucha. Eso es lo que me motiva, eso es lo que me mantiene. Cuando logro conectar con jóvenes y con otros que me entienden de lo que estoy hablando, yo me siento muy satisfecho porque no soy un individuo que consideró la rebeldía como parte de la juventud, sino como un deber de un luchador, de un revolucionario, de continuar hasta el final, porque es cuando más se aporta. O sea, cuando uno tiene la capacidad de repasar las etapas vividas y extraer aquellos momentos que fueron importantes, que significaron un salto, pero también extraer las experiencias que te dejaron los errores para que no los vuelvas a cometer en el futuro. Por eso es que estoy aquí, por eso es que me mantengo, pues yo les digo a los compas cuando me han invitado, ya hubiéramos querido nosotros tener la voz de un viejo revolucionario que nos dijera, espérese, no se vaya con la emoción de que hay que entrar a los golpes. Vamos a ver, a diseñar la táctica y la estrategia adecuada para poder enfrentar al monstruo que queremos enfrentar. Pues muchas gracias por todo lo que compartes. Pues sí consideramos que justo todo este mensaje, ¿no? Todo esto que usted ha vivido y sus compañeros, pues sin duda da pues algo que seguir, ¿no? Algo que conocer y que poder como pues entender al respecto. Entonces, gracias. Sí, vamos a seguir con otra pregunta. Ahorita nos platicabas de esos momentos que fueron como previos a la preparación que ustedes llevaron en el sentido político-militar, ¿no? De esa rabia que sintieron, ¿no? Quizás por primera vez ahí en el barrio, ¿no? En la escuela, ¿no? De manos de sus compañeros, pues, ¿no? Que se encontraban un poco más adelantados en la teoría, en la comprensión de la realidad política, ¿no? De México, y que les plantearon esa historia y que encendieron esa llama en ustedes, ¿no? Y nos platicaste también un poquito
sobre esa lucha, ¿no? Y posteriormente de cómo se da esa amnistía, pues, ¿no? Y tú junto con otro montonal de compañeros y compañeras a lo largo de México son liberados de su cautiverio, pues, ¿no? Yo sé que para muchas personas una de las partes más interesantes de tu vida como militante es ese periodo de lucha en la guerrilla, pero para nosotros también de una manera un poco más, quiero pensar yo que realista, las actividades que has desempeñado después del armisticio, pues, ¿no? Después de tu liberación, son mucho más cercanas a las actividades que nosotros desempeñamos justo ahora y muy probablemente son también más cercanas a las que seguiremos desempeñando por una buena cantidad de años, pues, ¿no? Puesto que este asunto de tomar los fierros, ¿no? de recurrir a las armas, ¿no? Es una cosa que en nuestro horizonte se encuentra más bien lejana, pues, ¿no? Entonces, sobre ese espacio específico, ¿no? de tu vida como militante, ¿no? Como luchador social, ¿no? A veces no nos gusta la palabra, ¿no? Pero como activista, ¿no? Quisiera saber si puedes ahondar un poco más, pues, ¿no? Contarnos un poco más sobre cómo ha sido tu proceso fuera de la clandestinidad, una vez que sales de prisión y tienes que afrontar también como este nuevo desafío, ¿no? que ofrece el estar a la luz, el haberte convertido también en un personaje de la historia de México, pues, ¿no? Digo, de repente la camarada Paola nos dice un poco en broma, un poco en serio, no, es que cuando lo conocí sentí como si hubiera conocido a Ernesto, ¿no? Como si hubiera conocido a Fidel, ¿no? Como si hubiera conocido a Emma Goldman, no sé, pienso, ¿no? Entonces, ese rollo, ¿no? ¿Qué es lo que ha significado haber salido, ¿no? Y cómo has afrontado esa nueva etapa de lucha, ¿no? Ahora a la luz, ¿no? Sí, bueno, la ley de amnistía decretada en el gobierno de López Portillo desde el 78 del siglo pasado fue parte de la reforma política implementada por el régimen para legalizar la participación de la izquierda en procesos electorales. Nosotros estábamos presos y la condenamos, la Liga la condenó, dijo, esta es una maniobra que engaña, es una propuesta que embauca, que va con la dirección de desviar la lucha por realmente revolucionaria a un ¿cómo decir? A un callejón sin salida, que es la lucha electorera. Y bueno, yo con los años fui profundizando esta reflexión y comprobando lo que sucedió en los años posteriores. Efectivamente, la reforma política significó una continuidad de la política contrainsurgente después de que había prácticamente exterminado las organizaciones político-militares y con los resultados que provocó de emboletar a muchas organizaciones de izquierda en procesos de descomposición y de corrupción. Eso ya lo fuimos viendo posteriormente, ¿no? Pero en aquel momento dijimos, esto es. Cuando yo salí en libertad, obviamente que era un reto, la sobrevivencia primero, porque yo salgo ya teniendo la edad ya tenía cerca de los 30 años, pero además con el expediente de haber sido preso, de integrante de una organización guerrillera, pues cómo hacer para conseguir un trabajo. Afortunadamente la Universidad de Guerrero nos ofreció un puesto ahí y ahí me quedé en Chilpancingo trabajando en la editorial de la UAG y inmediatamente cercano a las organizaciones de izquierda independientes locales. Eso fue una etapa nueva en mi vida de militante, porque tuve la oportunidad de conocer el trabajo que hacían en las colonias populares, en las comunidades campesinas,
pero que hacían también con trabajadores, las organizaciones y los activistas de Guerrero, y aprendí a conocer las particularidades de las luchas concretas. Ahí viví hasta el 86, que ya el Estado corta el subsidio a la Universidad de Guerrero y nos estrangula, porque los que estábamos de fuera pues ya no podíamos, no cobrábamos, no podíamos pagar renta ni podíamos conseguir la alimentación. Entonces, lo que significó personalmente para mí es ir ampliando mi visión, mi comprensión de los procesos de lucha. Y ya ahí fui conociendo las propuestas de las coordinadoras de masas, participé ya estando ahí en los primeros paros cívicos nacionales a finales a principios de los 80s. Entonces, esto es muy importante porque a mí me va permitiendo ir comprendiendo lo que había caminado, en dónde me había equivocado, en dónde, como parte de un proyecto armado, y las necesidades que había para que se lograra hacer avanzar el proceso de rebeldía social. Yo hago siempre reflexiones permanentes de lo que he estado, de lo que he vivido, de los compañeros y compañeras que he conocido en este caminar, que son muchos y muchas, unos con los que he coincidido en momentos y ya después han tomado su camino, otros que son muy poquitos con los que sigo coincidiendo en análisis y en la necesidad de continuar aportando a los procesos de lucha, que no son así como muy sencillos, es muy complejo. Yo creo que se debe tener claro que estamos ante un enemigo de clase que utiliza 1000 formas para embrutecer, para enajenar, para desviar, para cooptar, para corromper, para reprimir, para amenazar, para intimidar. Entonces, nosotros y ustedes, como luchadores actuales, tienen que tomar en serio la preparación, no solamente intelectual, sino política y organizativa. Como bien dice Pavel, el que se vuelva o no violenta, eso no va a depender de nosotros y no sabemos cuándo. De por sí, la violencia siempre no deja de aparecer. La violencia de parte de los poderosos hacia los luchadores y hacia el pueblo está ahí presente. Está llevándose a cabo el genocidio a través de las desapariciones de jóvenes. Entonces, pero nosotros tenemos el reto de fortalecer la organización, de clarificar nuestras tareas y actividades que contribuyan a ampliar nuestra influencia en los sectores oprimidos y explotados de nuestro pueblo. Yo creo que eso es muy importante. No sé si respondo a la pregunta. Sí, bastante bien. Una preguntita más de mi parte, antes ya de la que creo que va a ser la última de Pau, ¿no?
Sí. Digo, bueno, quizás un poquito de contexto, ¿no? Nuestra organización a la que pertenecemos, la camarada Kat, Paola y yo, ¿no? Es una organización en ruptura, ¿no? Esto significa que es una organización que no opta por la vía de la lucha parlamentaria, pues, ¿no? En nuestro proceso revolucionario. Como decía Mitchell, no participamos de la política electorera, no pactamos con partidos burgueses, procuramos no coludirnos ni acudir a las instancias de las instituciones oficiales de gobierno, pero esto tampoco significa necesariamente que nuestra vía inmediata de acción sea la vía armada, pues, ¿no? Wow. Para nosotros la lectura un poco ahora es la de la movilización revolucionaria de las masas, pues, ¿no? Y en ese frente es el frente donde nosotros estamos tratando de dar la batalla por todos los medios y en todas las trincheras de esa lucha, ¿no? Por ejemplo, con este podcast un poco la batalla cultural, ¿no? Con otros esfuerzos que llevamos a cabo también una batalla económica que fortalezca los proyectos productivos de nuestros compañeros en diferentes latitudes, pues, ¿no? Y nuestros vínculos organizativos son principalmente con las personas que se han encontrado también en la ruptura y incluso más allá de la ruptura, ¿no? En la clandestinidad, ¿no? Un ejemplo, los compañeros, ¿no? Por ejemplo, Mitchell, de la Liga Comunista 23 de septiembre, nuestra relación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con otras organizaciones, pues, ¿no? También del estilo, ¿no? Y con esto en mente, pues, ¿no? Con la conciencia de que hay jóvenes en la actualidad que todavía optan por esta vía revolucionaria y que no ceden su terreno a la llamada socialdemocracia, ¿no? O al reformismo, ¿no? Quisiera yo hacerte una pregunta que quizás es un poco hipotética, ¿no? Pero si tú fueras un joven justo ahora como nosotros, ¿no? Y quiero pensar que acompañarías también los procesos, ¿no? ¿Qué es con la experiencia que tienes actualmente? ¿Qué harías de forma distinta como la hacemos nosotros? Buena pregunta. Desde luego que quisiera volver a ser joven, ¿no? Pero eso no es posible. Pero obviamente me la he hecho, yo me la he hecho si volviera a ser joven. O lo que yo haría es ser más prudente, ser más meticuloso en el estudio y la investigación de la teoría revolucionaria, de la historia de las luchas revolucionarias en nuestro país. Incluso hoy me queda claro que tendría, si tuviera el conocimiento que tengo ahorita, tendría que aplicar observación psicológica a nuestro pueblo, porque es víctima de un atiborramiento de basura, de una mentalidad individualista y egoísta que solamente le dicta que se preocupe por su interés personal, por su bienestar, que no le importe la situación de los demás. Eso es lo que hay que decirle a nuestra gente, que ese es lo que la burguesía y el capitalismo le conviene. A nosotros tenemos que cambiar nuestros esfuerzos de individuos a esfuerzos colectivos. Tenemos que decirle con quienes tenemos relación que tenemos que unificarnos, que tenemos que coordinarnos, que tenemos que coincidir en acuerdos que nos permitan sumar fuerzas. Eso es una necesidad y es un imperativo. Si no logramos eso, el enemigo siempre nos va a liquidar de manera más fácil, encontrándonos separados. Yo creo que vivimos un momento complejo, muy, muy, muy complejo, muy crítico. El sistema capitalista está entrando en contradicciones muy, muy cabronas. Es difícil que esto no termine en
en una situación de confrontación bélica y de caos, pero ellos el sistema se sostiene a través de la guerra y a través de la violencia. Le apuestan a exterminar a una parte de la población para volver a resurgir de entre las cenizas. Yo creo que tenemos que comprender, conocer esta situación que estamos viviendo a nivel global y que aquí en nuestro país se impone una visión así como reformista y pacifista a través del gobierno de la 4T, diciéndonos que van haciendo mejoras, que van haciendo reformas, que van mejorando. Eso es falso. Son migajas lo que están repartiendo con los programas del bienestar. Las condiciones laborales y las condiciones de precariedad se han agravado. No nos pueden engañar que ha cambiado. No es cierto. Eso tenemos que dejarlo claro. Que nosotros no queremos una remodelación del sistema capitalista y que se mantengan las estructuras que provocan todas las desigualdades y el sufrimiento de las grandes mayorías. Nosotros tenemos que ir por un cambio radical y en ello tenemos que invertir nuestros grandes esfuerzos, pero además y enlazarla con la lucha de otros pueblos, no solamente con otras organizaciones a nivel nacional de izquierda revolucionaria, de abajo de la izquierda, sino además con otros pueblos de Latinoamérica, porque el imperio viene dispuesto a imponer a la fuerza y a saquear con la fuerza. Entonces, eso es lo que yo tengo como propuesta. Gracias. Sale, Michel, muchas gracias. Pues sí, ¿no? Ya lo escucharon también ahí los compas, ¿no? Es el mismo gen, la misma esencia, ¿no? El egoísmo, el capitalismo, ¿no? Y el gobierno que tenemos actualmente en México es un gobierno que participa de la misma lógica capitalista, pues, ¿no? Sí. Un gobierno que responde a los mismos intereses empresariales y que apuesta también por la desmovilización social, en este caso por medio de esta especie como de dádivas, pues, ¿no? Que es fácil pensar que en realidad es un proceso de maiceo, pues, ¿no? Bueno, pues en ese tenor, ¿no? De romper con el egoísmo, ¿no? De salir a la calle y contactar con el otro, me parece que va la última pregunta de la compañera Pau. Pues ya cerrando un poco este segundo episodio de la Radio Estrella Roja, antes de pasar a la pregunta, quería hacer como un llamado que espero llegue a los oídos indicados y no a los que siempre nos estamos escuchando una y otra vez, que es primero decir que estamos cansadas y cansados, ¿no? Y Toño está mucho más cansado que nosotros. Estamos enojadas y enojados y estamos con mucho miedo por salir a las calles, por simplemente salir a la tienda de la esquina y que tal vez ya no regresemos a nuestra casa, ¿no? Pero eso para nosotros no ha sido un obstáculo, porque como decía Toño, la violencia sigue apareciendo y va a seguir apareciendo y nosotros tenemos que tener en claro que tenemos que frenarlo nosotros mismos, porque no lo van a hacer nadie más por nosotros, no lo vamos a lograr a través de un par de migajas que nos puedan estar soltando desde arriba, el cambio se tiene que hacer desde abajo. Y en ese sentido, antes de pasar a la última pregunta, va un pequeño comercial, que es que estos esfuerzos comunicativos, como decía Pavel, de la batalla de las ideas, no culmina aquí, sino que lo llevamos a las calles.
Y pues este esfuerzo, específicamente este episodio, está enmarcado en la segunda jornada de Memoria y Resistencia Popular en Jalisco, que plantea una serie de actividades que precisamente la idea es llevar estos temas a los oídos que tengan que llegar, ¿no? El 30 de agosto participamos de la manifestación en contra de la desaparición forzada en conjunto con colectivos de familiares de desaparecidos. El próximo 23 de septiembre, en honor a la fecha que hemos nombrado muchas veces ahora, se realizará un evento por el 60 aniversario del asalto a Cuartel Madera por el Grupo Popular Guerrillero. El 26 de septiembre vamos a participar de una manifestación a 11 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El 2 de octubre va a haber una manifestación a 57 años de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. 7 de octubre va a haber una manifestación a 2 años del recrudecimiento del genocidio contra el pueblo palestino, que no ha cesado y es urgente que se detenga esa masacre. Y esta jornada va a culminar el 8 de noviembre con una manifestación en conmemoración del primer asalto, primer año del asesinato de Alejandro Gobel. Y con estos anuncios, pues la última pregunta que te quiero lanzar es respecto a tu colectivo. Primero, ¿cómo los podemos encontrar? ¿Cómo podemos acercarnos con ustedes, a los jóvenes que les interese acercarse a este tema, conocer más, activarse, movilizarse? Y por otra parte, pues, ¿qué podemos hacer desde afuera de este colectivo, o quienes no participamos de este proceso de la mal llamada guerra sucia, para apoyar a los sobrevivientes de ese proceso, ¿no? Esas son las dos preguntas que te quiero hacer, Toño. Bueno, estamos participando en esta jornada con el evento del martes 23 de septiembre. Vamos a leer un pronunciamiento ahí en San Andrés y bueno, lo que ustedes pueden hacer es difundir cuando nosotros hagamos alguna presentación de algún libro. Lo hacemos generalmente ahí en San Andrés, pero también hemos hecho presentaciones de libros en auditorios de la universidad o simplemente espacios de la universidad. Y bueno, ¿cómo acercarse hacia nosotros? Pues estamos cerca, cuando quieran me siguen invitando y yo invito también a mis otros dos compas que ya estamos de la tercera edad y ya con la salud medio deteriorada, por eso no pudo venir ahora la compañera Tita. Pero estamos en la disposición de seguir platicando sobre lo que ustedes quieran, desde los procesos de formación, del estudio, hasta los procesos de trabajo político que hemos estado haciendo. Nosotros, a través de las presentaciones de libros, abrimos conversatorios, porque los libros elaborados por historiadores jóvenes que analizan y desmenuzan la experiencia de la Liga, entonces nos permite a nosotros complementar reflexiones que hemos tenido acerca de la experiencia que vivimos en el seno de la Liga Comunista 20 de septiembre, que es una experiencia importante. Fuimos la organización guerrillera que logró tener fuerza en 14 estados del país, pero que además tuvo la elaboración de un plan táctico y estratégico donde dejó claro qué es lo que queríamos, cómo lo íbamos a lograr y hasta dónde queríamos llegar. Lo que nosotros hemos hecho como actividades principales del colectivo Rodolfo Reyes Crespo es la presentación de libros, los homenajes en fechas concretas de las caídas de los compañeros aquí en Guadalajara, y la reivindicación de los caídos, como en este caso de los combatientes de Madera el 23 de septiembre del 65. Es
es con la intención de insistir en los jóvenes que es importante conocer esta historia, que es la historia de las luchas de nuestro pueblo por superar situaciones muy dramáticas, que es obligado a hacerlo. Y si no lo hacemos, de todos modos somos víctimas de la violencia. De todos modos somos víctimas de la explotación y de la opresión. Entonces, esa es una invitación, un llamado a que se conozca esto y que además se discuta de manera colectiva, que se reflexione, que se elabore los planes de actividades, de acciones, que se sea metódico e insistente en lo que se está haciendo. No que se haga de improviso, de manera espontánea, o se haga ahora y mañana ya no. No, se tiene que asumir con disciplina, con compromiso. Si no, no tiene ningún sentido. No me parece a veces muy fructífero el que haya colectivos por donde quiera, pero que son colectivos que hoy actúan, hacen algún evento y mañana o pasado o dentro de un mes no se vuelven a ver. Es importante que se le dé continuidad y que se vaya acercando con otros y con otras para ir buscando las coincidencias que nos unen. Eso sería pues como el final, Pau. Pues muchas gracias, Toño. Gracias en verdad a ti, a mis camaradas por haber estado una vez más en el Radio Estrella Roja, a Lain, que se encuentra detrás de cámaras. Y bueno, generalmente se habla de un saludo combativo, pero yo ahora quiero lanzar un abrazo combativo al colectivo Rodolfo Reyes Crespo y también al colectivo Memoria y Resistencia Francisco Mercado Espinosa, porque gracias a ellos, a ellas y a ellos es que nosotros estamos aquí hoy para seguir defendiendo la verdad, para seguir defendiendo la vida y para seguir siempre abajo y a la izquierda. Pues muchas gracias por este episodio, Toño. Para ir cerrando, queremos empezar a compartir unas reflexiones finales. Un poco sobre la mía es mencionar, ¿no? De nuevo un respeto, ¿no? Hacia su historia, ¿no? Hacia lo que ustedes han dejado como antecedente, ¿no? Y que siguen dejando. Sobre lo que ha compartido, ¿no? Mencionaba la violencia, ¿no? Por ejemplo, y estos señalamientos específicos de que existe una realidad que es violenta, ¿no? Y que nos organicemos o no nos organicemos, esa violencia pues existe ahí, ¿no? Y recordé un fragmento, ¿no? Que creo que dijo Marcos, si no mal recuerdo, y si no, pues ya se lo eché, ¿no? Pero habla sobre preguntarnos de que cuando hay violencia, de dónde viene la violencia, ¿no? Y entonces que también a veces es como nombrarla desde esa forma, ¿no? Es diferente cuando es un aparato represor, ¿no? El que está violentando porque se cimenta en una legitimidad, en una democracia, ¿no? Y cuando hay represión no hay democracia, ¿no? Porque está pues siendo violento hacia la población a la que debería de estar escuchando, con la que debería de estar organizándose. Y es diferente, ¿no? Tener una autodefensa, ¿no? Que más bien yo nombraría autodefensa en esta situación, porque hay una violencia que ya existe con su estructura, con incluso el tener rabia, ¿no? El estar enojado porque te avientan migajas, ¿no? Que a veces incluso eso se nos quita, ¿no? Es que no pueden estar enojados, ¿no? Porque pues todo está bien, ¿no? Tienen que estar como contentos con lo que se les da, ¿no? Entonces también como poner eso ahí de que pues el derecho a la rabia, ¿no? El tener una dignidad en nuestra vida, en tener incluso una autodefensa, ¿no? Y incluso un poco de avance, ¿no? En mejorar las condiciones que se tienen, no solo de nosotros, sino de los que vienen, ¿no?
Y creo que eso es algo que creo que nos une a todos aquí los presentes, ¿no? Que no solo estamos actuando por nosotros, sino por toda la banda que está afuera, ¿no? Por toda la banda que viene, porque no tengan estas mismas condiciones, sino que realmente seamos libres, ¿no? Que realmente haya una democracia, que lo que nos han vendido como la vía, ¿no? De revolución y todo esto que toman, ¿no? Que justo no puede ser más que reformista, ¿no? Más que lo mismo nombrado de una forma diferente y que se nos engaña, pues que con su simple presencia aquí, ¿no? La simple presencia de un libro, ¿no? Pues salva a un joven, ¿no? Salga una banda allá afuera que está con este otro discurso, ¿no? Entonces, igual un agradecimiento y le paso la palabra a mi compañero Pavel. Simón, bueno, pues ya dos cosas muy breves, ¿no? La primera solo como que durante el programa me acordaba de cuando pusimos ahí el antemonumento, ¿no? En San Andrés, ¿no? Y quería decirte, Michelle, que no saben todo lo que sentimos también nosotros cuando cargamos, ¿no? Ese fierrote, ¿no? Y lo instalamos ahí, ¿no? Y lo que sentimos cuando los vimos subirse, ¿no? Unos en los hombros de los otros para poder revelar el anti, pues, ¿no? Todas las cosas que sentimos ese día, ¿no? Y también que vamos a seguir cerca, ¿no? Que vamos a seguir escuchando, que seguramente si alguna vez nosotros llegamos a la edad que tienes tú, ¿no? Y nos encontramos con otros jóvenes revolucionarios, ¿no? En la situación que te encuentras tú ahora, les daremos probablemente también algunas de las palabras que tú nos has ofrecido, pues, ¿no? Entonces, que eso, ¿no? Que van a llegar lejos esas palabras, que esas experiencias no se van a perder en el tiempo, ¿no? Y que la lucha sigue. Claro. Y con esto terminamos este programa con mucha felicidad y con mucha rabia, sin duda, y mucha tristeza y todas las emociones ahí entremezcladas y puestas sobre la mesa, porque así es como se lucha. Entonces, una vez más, gracias, Toño. Nos vamos a seguir encontrando todas las veces que sea posible. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Siempre. Muchas gracias. Gracias.